Buenos días. Buenos días, señorita secretaria. Presente. Gracias, congresista. Buenos días. Congresista Limachi, vuelvo a llamar. Dejo constancia también de la licencia presentada por la congresista Olivos. Congresista Paredes. Paredes Castro, presente. Buenos días, congresista Paredes. Gracias. Congresista Portalatino. Voy a llamar nuevamente a la congresista Portero, que aprecio acaba de ingresar. Congresista Portero, buenos días. Congresista Portero, buenos días. Vuelvo a llamar en todo caso. Tendrá algún inconveniente con su micrófono todavía. Congresista Ramírez, buenos días. Congresista Tania Ramírez. Noto que está conectada, la voy a volver a llamar. Congresista Sánchez. Congresista Taipe. Congresista Norma Yarro, buenos días. Congresista Yarro, presente. buenos días. Buenos Gracias, días, presente. Dejo registro de su asistencia, congresista Yarro. Buenos días, gracias. Voy a volver a llamar a los congresistas que no han dado respuesta al primer llamado. Congresista Portero. Congresista Portero. Noto que está conectada. Seguramente que en algunos momentos expresará su asistencia. Congresista Jáuregui. Congresista Arriola. Congresista Sixia. Congresista Limachi. Congresista Portalatino. Congresista Ramírez. Congresista Tania Ramírez, buenos días. Igual, la congresista está conectada, seguramente que en unos minutos más manifestará su asistencia. Congresista Sánchez y congresista Taipe. Señor presidente, han dado respuesta al llamado de asistencia 5 señores congresistas. Noto en plataforma 2, hasta que expresen su asistencia, todavía no cuenta con el quórum de reglamento. Gracias. Señorita secretaria, la colega Portero está viajando a Jaén porque tiene un evento con la congresista Tania. Ellos estarán, bien se conectan o hay señal, se conectarán ahí a la comisión. Gracias. Perfecto, señora congresista Infantes. Entonces, a través de usted dejo constancia de la asistencia de las señoras congresistas Portero y Ramírez, y con ellas tendría usted el quórum de reglamento, señor presidente. Muchísimas gracias. A continuación procederemos con el desarrollo de la agenda programada para hoy. 1. Orden del día. Como primer punto tenemos la propuesta de invitación a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Dina Boluarte Segarra, para que informe sobre avance del Plan Operativo Institucional 2022 al primer trimestre. Disculpe, estoy en un lugar donde la señal no es muy buena, pero escribí al chat, no he logrado escuchar que en el momento que ha estado llamando, congresista Tania Ramírez presente, pero no sé si también me logran escuchar. Congresista Ramírez, sí dejamos constancia de su asistencia. Gracias. Hola. Buenos días, congresista. Hemos dejado constancia de su asistencia. Gracias. Gracias. Continúe, por favor, señor presidente, y disculpe la interrupción. Muchísimas gracias. Disculpe, como primer punto tenemos la propuesta de la invitación a la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, señora Dina Boluarte Segarra, para que informe sobre avances del Plan Operativo Institucional 2022 al primer trimestre en temas de inclusión social y ejecución presupuestal del mismo. B. Las reservas de alimentos con los que cuenta el Perú para atender los programas sociales de apoyo a la alimentación frente a la situación de escasez
de alimentos que podría afectar a la población vulnerable en mérito a la moción de orden del día 2164 tramitada a la Comisión por acuerdo del Consejo Directivo. Estimados congresistas, consulto de la aprobación de la propuesta de invitación a la titular del MIS para que informe sobre los avances del plan operativo institucional al primer trimestre de 2022. Estaría viendo la cara de la otra persona. Así como respecto a la materia contenida en la moción 2164, referida a los recursos para la atención de alimentación para poblaciones vulnerables frente a una eventual escasez de alimentos. Consultamos a los miembros de la comisión la invitación, la cual, si no hay oposición, daremos por aprobada. Al no haber oposición, se da por aprobada por unanimidad la invitación a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para la próxima sesión ordinaria. Gracias. Pasamos al siguiente tema. 2. Como segundo punto tenemos el informe de la señora María Elena. Informe de la señora María Elena Arroyo PRI, representante de la Unión de Trabajadores con Discapacidad de Lima, UNITRAIS, sobre el proyecto Primer Mercado Inclusivo en América Latina para personas con discapacidad. Estimados congresistas, hemos programado la presentación de la representante de la UNITRAIS a solicitud de la colega Marlene Portero, quien señala que este primer mercado inclusivo tiene como objetivo promover la inclusión productiva y empleo decente de las personas con discapacidad a través de la oferta de productos o servicios de manera sostenible con responsabilidad social y ambiental. Y en tal sentido cedo el uso de la palabra brevemente a la congresista Portero por si desea ampliar a la comisión algún alcance que considere pertinente o en su defecto concedo la palabra a nuestra invitada señora María Elena Arroyo hasta por 10 minutos. Señor presidente, la señora congresista Portero tiene dificultades en este momento técnicas para conectarse. Solamente quiero dejar constancia además de la presencia del congresista Sixia, quien ha manifestado su asistencia a través del chat de la sesión. Y indicar también, señor presidente, que tenemos en plataforma al señor Jesús Portalanza. Me da la impresión que él viene en representación de la señora Arroyo. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor Portalanza. Buenos días. ¿Aló? Sí, señor Portalanza, le Buenos escuchamos. días. Muchas gracias, señor presidente de la comisión, señores congresistas, señoras congresistas, por esta oportunidad. Mire, la Unión de Trabajadores con Discapacidad de Lima, UNITRADIS, somos compañeros que trabajamos en mesa redonda de una manera informal, que hemos tenido ciertas dificultades para poder desarrollar nuestra actividad y poder formalizarnos. Y a partir de eso hemos estado también elaborando algunas iniciativas, aportes, no solamente para ver nuestra situación, sino también la situación de toda la comunidad de personas con discapacidad que, como sabemos, vivimos en una situación de exclusión social y no existe un vehículo de inclusión tan claro como el trabajo. Entonces, a partir de ahí, se ha elaborado esta propuesta del primer mercado inclusivo para personas con discapacidad en América Latina. No puedo compartir la pantalla, pero si me ayudan, envíe por un PDF. Sí, por favor, denme unos segundos
Estoy ingresando para compartir. Un momentito, por favor. Ya, ¿no? Mire, la propuesta consta de una parte de diagnóstico, consta de otra parte de lo que entendemos como propuesta de mercado inclusivo y una tercera parte final que es lo que es una propuesta piloto aquí en Lima Metropolitana. En el diagnóstico, nosotros partimos por entender primero el concepto de discapacidad dentro del marco legal, esto es lo que señala nuestra ley, la 29973, que ya todos conocemos en esta parte de principio normativo. Y lo otro que señalamos ya es detalle en torno a la demografía, y aquí a las dificultades en las políticas públicas, como por ejemplo el tema de ser una población sumamente heterogénea. Es decir, como sabemos, no existe un solo tipo de discapacidad ni un solo grado, ¿no? Sino existen diversos tipos de discapacidad y también diversos grados de discapacidad, lo que hace complejo en el diseño de políticas públicas por la variedad a las situaciones que hay que responder. Temas como la accesibilidad, por ejemplo, tienen una connotación dentro de la discapacidad física, tiene otra connotación dentro de la discapacidad auditiva y otra dentro de la discapacidad visual, así como en la intelectual y mental, ¿no? Imagínense eso llevado al plano del trabajo, ¿no? Eso hace muy complejo el tema. Ahora, otra dificultad que tenemos es en torno al tema estadístico, ¿no? Para aquí nosotros hemos tomado cifras, por ejemplo, de la encuesta del Censo Nacional del 2017 y de la ENEDIS del 2012, que es un estudio más detallado acerca de la situación estructural en el cual nos encontramos. Entonces, de un lado, tenemos una población que el censo nos habla del 10,4 y por otro lado el ENEDIS que nos habla del 5, algo más del 5%, ¿no? El ENEDIS en la parte de trabajo nos hace una referencia sumamente importante, ¿no? Señalando que más del 76% de la población con discapacidad se declara no PEA. Es decir, que somos una población que no está estudiando, que no está trabajando ni está buscando trabajo, ¿no? Es una no PEA sumamente elevada y que en el fondo refleja la exclusión social, ¿no? Son compañeros nuestros que dicen, por ejemplo, si no hay trabajo para los sanos, menos para la población con discapacidad. Son compañeros que consideran que ya no es útil tener un currículum vitae, consideran que es imposible encontrar un empleo en el mercado laboral y por lo tanto entran en lo que los especialistas denominan trabajadores desalentados. Entonces, tenemos que un 24% constituiría nuestra PEA. De esta PEA nuestra, resulta que tenemos una población ocupada donde 9 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran ocupadas en el sector informal de la economía y solamente uno de ellas está en el sector formal. Es decir, cuando hablamos del tema de la cuota de empleo, por ejemplo, de los ajustes razonables, nos estamos refiriendo a una porción sumamente débil, porque la mayoría está más en la informalidad, al margen de los derechos laborales, al margen de toda protección social. Muchas gracias por... Ahí tenemos una vista anterior, por favor. Vistas anteriores.
Ya, ahí, ¿no? Esa es la estadística que tenemos a nivel nacional. La siguiente, por favor. Ahora, todo esto nos lleva a que el CONADIS ha impulsado lo que son las políticas nacionales en materia de discapacidad. Y tenemos ahí que uno de los objetivos prioritarios que se ha señalado estar justamente relacionado con esto de garantizar que la población con discapacidad participe de las actividades económicas, ¿no? Sea en el sector público como privado. Entonces, por un lado tenemos el desafío de que la población con discapacidad pueda acceder al empleo a través de las cuotas de empleo. Pero el mercado laboral es altamente competitivo, de manera que generalmente se reducen las oportunidades y, como decíamos, solamente 1 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar lo hace en el sector formal y 9 de ellas la está haciendo en el sector informal. Avanzamos, por favor. Avanzamos en la diapositiva, por favor. La siguiente. En estos objetivos, gracias. En estos objetivos se señala que el Estado debe garantizar el acceso a la economía y a través de lo que pueden ser iniciativas privadas o individuales o colectivas, y el Estado orienta y asesora para eso, lo que también nos parece sumamente débil como propuesta de inclusión productiva. Pero además de eso, tenemos un compromiso internacional a través de los objetivos de desarrollo sostenible. Y ahí en el objetivo 8 sobre el trabajo decente, también tenemos indicadores relacionados con los trabajadores con discapacidad, ¿no? Hay compromisos por elevar la tasa de trabajadores con discapacidad empleados, así como también en equidad en las remuneraciones. Seguimos, por favor. La siguiente diapositiva. Esto era lo que nos diga. Bien, aquí tenemos una razón de por qué la población nuestra se considera informal, lo que refleja lo que decíamos, ¿no? La situación de estigma, que a causa del estigma, la discriminación, que mella la autoestima, ahonda la desventaja. Y la mayoría de las personas con discapacidad piensa que es imposible conseguir un empleo. Siguiente, por favor. Siguiente. Y esto es que nos encontramos la mayoría en el sector informal debido a que la gente con discapacidad busca formas de sobrevivencia. Seguimos, por favor. La siguiente. Esto es lo que señalamos que 9... y esta es una data de un estudio del BID-GRADE que se titula Las brechas que perduran, una radiografía de la exclusión social en el Perú. Y en ella se señala que el 86,75% es la población que está trabajando en el empleo informal. Esto es un dato de antes de la pandemia y que en el caso de las mujeres se eleva a más del 88% en el sector informal. ¿Seguimos? La siguiente. Acá algunos factores sobre la situación en la informalidad y vamos a un punto en el cual que hace más de 20 años las personas con discapacidad empezaron a trabajar en mesa redonda y que los últimos años se ha incrementado y a diciembre del 2021 se tiene una data de 300 personas con discapacidad solo en mesa redonda. ¿Por qué en mesa redonda? Porque es un mercado donde diariamente acuden 300,000 consumidores y que en campaña suele llegar a 1 millón.
y donde existen más de 7.000 ambulantes. Entonces, porque es un mercado atractivo, la gente va a comprar. Seguimos, por favor. ¿Seguimos? La siguiente. Ahora, lo que entendemos por mercado inclusivo. Aquí para nosotros es un mecanismo que mejora las condiciones y capacidades de competencia de las PCD para ofertar los productos o servicios de manera sostenible, con responsabilidad social y ambiental. Entendemos el mercado inclusivo como un eje promotor de la inclusión y el desarrollo, tanto económico y social, conducido por las propias personas con discapacidad, gestionado cooperativamente para facilitar que los asociados facilitarlos en la prestación de servicios de producción y comercialización a la comunidad en una galería comercial y cultural. Seguimos, por favor. Seguimos, ya. La finalidad es promover la inclusión productiva y el empleo decente de las personas con discapacidad. Siguiente. Sí. El objetivo, contribuir al empleo decente de las personas con discapacidad que desarrollan actividades en la economía informal o que se declaran no PEA. Las metas es tener una población beneficiada de 800.000 personas, la inclusión productiva de 200.000 personas con discapacidad y tener resultados en los indicadores de ODS, en especial en la meta 8.5, y una de las metas es el tránsito de la economía informal a la formal. El ámbito es nacional y en un plazo hacia el 2030, conforme los objetivos de las ODS. Siguiente, por favor. Ya. El aspecto legal, ustedes lo conocen muy bien, está sustentado en la Constitución, en la Convención de Naciones Unidas, en la Ley 29973, en la Ley de Produce, porque es el sector competente en materia de cooperativa, y el Convenio 159 de la OIT sobre readaptación profesional. Seguimos, por favor. Siguiente diapo. El aspecto administrativo. Aquí es un poco para detenernos de por qué la cooperativa, en el sentido de que es un modelo de organización empresarial que tiene objetivos no solo económicos, sino también sociales, y que permite la inclusión de miembros en mayor desventaja, facilitando el proceso de sociabilización laboral de las PCD. Dado que el cooperativismo contribuye a elevar la autoestima, confianza y la ayuda mutua, desarrollo de capacidades en un ecosistema empresarial, el reconocimiento y construcción de capital social. Esto es sumamente importante para nuestra población, que ya decíamos es con estigma y excluida. ¿Seguimos? La siguiente, por favor. El mercado inclusivo lo concebimos como una gran cooperativa de comerciantes, proveedoras a las microempresas de PCD asociadas, donde se complemente tanto la cooperación como la competitividad. La cooperación que nos ayude a reducir costos y la competitividad que estimule el crecimiento y la competencia productiva de la población nuestra. Que integre los distintos tipos de discapacidad, en especial el tema de aquellos que tienen mayores desventajas. Por ejemplo, existe un estudio en torno a los empresarios que desean contratar personas con discapacidad. De hecho, ellos muestran un sentido de cooperación. Sin embargo, cuando se va a los detalles, cuando se les pregunta, por ejemplo, a 180 gerentes de grandes empresas, medianas y pequeñas, ¿qué tipo de personas con discapacidad? Cuando se les pregunta acerca de discapacidad mental, hay 0 oportunidades, ¿no? Sin embargo, dentro de una cooperativa, esto sería posible. Dentro de este modelo es posible porque lo observamos diariamente en mesa redonda. Seguimos, por favor, la siguiente.
Entonces, dentro del aspecto financiero, aquí uno de los principales recursos es el inmobiliario. En términos del inmueble, el terreno que debe tener una ubicación estratégica y un inmueble que debe cumplir, a nuestro entender, 3 criterios. El criterio de mercado, el criterio de seguridad y el criterio de accesibilidad. El recurso financiero, la ejecución del plan implica un programa de reactivación económica para trabajadores excluidos, el acceso al crédito a personas con discapacidad para asumir los costos en plazo prudencial. Es decir, no se está pidiendo un regalo, sino la capacidad de acceder al financiamiento que permita cumplir, al igual que los demás trabajadores, porque una vez que hay trabajo se tiene ingreso y es posible asumir compromisos financieros. Seguimos la siguiente, por favor. Bien, la siguiente. El plan piloto para Lima. La siguiente, por favor. Este es el índice, el contenido que vamos a tratar. La siguiente. El objetivo es contribuir al empleo decente y sostenible de las personas con discapacidad que desarrollan actividades en la economía informal en el conglomerado de Mesa Redonda. La meta es beneficiar a 25,000 personas, la inclusión productiva de 2,000 personas con discapacidad, el resultado en los indicadores ODS y el tránsito de economía informal a formal. El ámbito Lima Metropolitana y en el plazo de 3 años. La siguiente, por favor. Aquí, la empresa cooperativa, los tipos de socio, de personas con discapacidad que constituyen la cooperativa. Aquí señalamos 3 tipos de socio. Comerciantes permanentes que están laborando continuamente en Mesa Redonda. Después existen los comerciantes feriantes que durante algunos días están laborando en el espacio público y generalmente elaboran sus productos en sus domicilios. Y después tenemos un tercer tipo de comerciantes, aquellos que tienen taller propio o que realizan sus trabajos en sus propios domicilios. No, ahí están las características de cada uno. La siguiente, por favor. Bien, nosotros decíamos de que la galería es el eje, es el mercado. Mire, nos es imposible o nos es sumamente difícil incorporarnos en cadenas productivas convencionales, como por ejemplo en nuestro país tenemos que es una economía extractivista, tenemos el sector de la minería, pero el sector de la minería genera puestos de trabajo que demandan generalmente o mucho esfuerzo físico o altas calificaciones. Y en ambos casos tenemos en nuestra población serias limitaciones. Igual en el sector construcción, que es uno de los sectores que demanda intensa mano de obra, pero el tipo de puestos de trabajo nuevamente es personas que demandan capacidad de esfuerzo físico y también calificaciones. Entonces, en este caso, nosotros apuntamos dentro de los sectores de la economía al sector del comercio o servicios. Y en el sector comercio, el eje a partir del cual es posible la inserción productiva, en este caso proponemos una galería que se convierta como en el eje, como algo como encontrar nuestra mina Las Bambas, una galería en un mercado altamente competitivo como sería Mesa Redonda, a partir del cual ahí vemos en la galería, en el dibujo, por ejemplo, en las zonas verdes, que es zona de stand permanente, y tenemos una zona rosada para feriantes. Y alrededor de este eje, los talleres de personas con discapacidad que actualmente funcionan en cada distrito, que pocas veces sobreviven, ¿no? Pero que están ahí, muchos compañeros haciendo manualidades, qué sé yo, pero generalmente les falta mercado, el acceso al mercado. Entonces, esta galería debería convertirse en ese eje para la inclusión productiva. Siguiente, por favor. Ya vamos acabando. Entonces, esto va a implicar un proceso de desarrollo organizativo, social, empresarial, que consta de 3 etapas.
La primera con los comerciantes permanentes, el segundo año con los comerciantes feriantes y el tercer año con los comerciantes que tienen taller propio actualmente. La siguiente. En cuanto al aspecto de mercado, nosotros, por ejemplo, ahí en Mesa Redonda, vendemos productos generalmente importados, productos chinos, pero lo ideal es ir a un proceso en el cual no solamente vendamos productos importados, sino productos nacionales y obviamente abrir e incrementar la participación de los productos elaborados por las propias personas con discapacidad. Es decir, ir variando nuestra oferta para que llegar al consumidor local, en principio, al consumidor regional, porque a Mesa Redonda van a comprar al por mayor también, y obviamente la aspiración de exportar. Esta es un poco la visión que se tiene. Miren, uno ahí en Mesa Redonda vende diferentes tipos de productos y de hecho el mercado muchas veces es inundado por algún tipo de, por ejemplo, los portamascarillas. En algún momento estuvo todo lleno de productos importados de portamascarillas, pero después salieron copias nacionales y eso ocasionó que progresivamente se reemplace la importación por productos nacionales. Pero, por ejemplo, lo que vendemos nosotros, también encontramos compañeros nuestros que hacen sus tejidos, que pueden ser muñecos, que pueden ser fundas, que pueden ser temas textiles, incluso las mascarillas mismas de tela, ¿no? Entonces, es posible si es que hay alguien o un lugar donde se pueda acceder al mercado. Siguiente, por favor. Entonces la cooperativa actúa como una sombría, como un paraguas que impulsa este acceso al mercado. El proveedor que reduce los costos y gastos y socios que compiten e incrementan sus ingresos, ¿no? Seguimos, por favor, ya para acabar. La siguiente. Entonces, tenemos aquí funciones y tenemos ya el aspecto financiero. Para nosotros hay una necesidad de un terreno y nosotros hemos ubicado ahí en Mesa Redonda un terreno de 4.500 metros cuadrados, lo que cumple el criterio de mercado porque es una zona de alta concurrencia de consumidores. Cumple el criterio de seguridad porque es una zona de espacio abierto, el terreno que hemos ubicado, y que dentro del criterio de accesibilidad está libre de barreras. El recurso financiero previsto, grosso modo, implica, como decíamos, un programa de reactivación económica para trabajadores excluidos que den acceso al crédito a las personas con discapacidad para asumir el costo. El terreno está evaluado en unos 20 millones de soles, el inmueble en 10 millones y capital 5 millones. Estamos hablando de un presupuesto inicial de 35 millones de soles. Seguimos, por favor. Sí. Nosotros hemos ubicado ese terreno ahí en Mesa Redonda y en este caso corresponde a un terreno de la Universidad Nacional de Mayores San Marcos, donde sería posible gestionar la permuta de este terreno con terrenos de la Superintendencia de Bienes Nacionales. Nosotros tenemos este 17 de mayo una cita ya con la Superintendenta de Bienes Nacionales a efecto de presentarle la propuesta. Y esto implica incluir a la Universidad de San Marcos como cogestora del proyecto, pero que también sea resarcida con el inmueble en los lugares que ellos de veras lo requieren. Como ustedes entenderán, difícilmente una facultad va a funcionar en Mesa Redonda, pero probablemente en sus diversas facultades sí requieran otros terrenos que el Estado pueda compensar y que pueda hacerse posible este primer mercado inclusivo para personas con discapacidad. Esto es, señores congresistas, y solicitarles a ustedes la mediación para que la Superintendencia de Bienes Nacionales acceda a apoyarnos en esta gestión.
Son dos cosas que solicitamos en realidad. De un lado es que nos ayuden a gestionar ante la ministra de la Mujer una entrevista para ver este tema y el tema de la Superintendencia de Bienes Nacionales y para hacer partícipe a la Universidad Mayor de San Marcos. Sometemos a usted el declarar de interés de la comunidad de personas con discapacidad esta iniciativa que humildemente sometemos a vuestra consideración. Muchas gracias. ¿Aló? Señor presidente, encienda su micrófono, por favor. Culminó la presentación del señor Portalanz. Sí, muchísimas disculpen. Cedemos el uso de la palabra a algún colega congresista que quiera participar. Agradecemos al señor Marilena Arroyo, representante de la Unión de Trabajadores con Discapacidad de Lima, o a su representante, y los invitamos a abandonar esta sesión virtual cuando lo estime pertinente. Punto 3, como tercer y último punto de agenda, tenemos el debate del predictamen recaído en el proyecto de ley 449-2021 CR, que propone la ley que implementa la alimentación adecuada en la educación inicial y primaria para fortalecer el sistema inmune en situaciones vulnerables. Antes de iniciar el debate, pedimos a la señora relatora dar lectura a los principales alcances del proyecto. Buenos días con todos. Señores congresistas, este dictamen se origina en el proyecto de ley 449-2021 CR, que es la iniciativa legislativa 5527/2020 CR del periodo parlamentario 2016-2021, actualizada por acuerdo del Consejo Directivo del 28 de septiembre del 2021 a solicitud del congresista Alex Paredes. El proyecto plantea, entre otros aspectos, otorgar alimentos en centros educativos a través de una acción coordinada entre el Ministerio de Educación, como autoridad responsable, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Además, dispone la participación de la comunidad y de agentes locales. La distribución se llevaría a cabo en los centros de educación básica regular pública en los niveles de educación inicial y primaria, así como las entidades e instituciones públicas y privadas vinculadas a las actividades de alimentación y nutrición escolar en todo el territorio nacional. Cabe precisar que el proyecto ha recibido opiniones en contra, tanto del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social como del Ministerio de Educación. A su vez, el Ministerio de Salud recomienda que los programas se amplíen a otros niveles de la educación básica y no que se restrinjan. Al respecto, debe considerarse que la dotación de alimentos en los centros educativos públicos ya viene llevándose a cabo a través del programa Caliwarma. En ese sentido, la propuesta no se condice con los principios de modernización del Estado, recogidos en la Ley 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que dispone que las diferentes instancias, dependencias, entidades, organizaciones y procedimientos buscan mejorar la gestión pública y construir un Estado democrático, descentralizado y al servicio del ciudadano, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. En efecto, existiendo competencias asignadas por ley y en ejecución por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través del programa Caliwarma, no corresponde, según las normas glosadas,
la asignación de las mismas competencias al Ministerio de Educación, sector que además, si bien administra la infraestructura educativa pública, no desarrolla las labores de complementación alimentaria o educación nutricional que tiene a su cargo el MIDIS y el Ministerio de Salud. Recordemos que, conforme señala el MIDIS, en la opinión remitida a la Comisión Caliwarma, desde su creación, ha adquirido una alta especialización en la adquisición y distribución de alimentos de calidad, diversa, aceptable, inocua y adecuada a los hábitos de consumo locales en favor de sus usuarios, lo cual incluso fue merituado para efectos de la prestación del apoyo alimentario previsto en el Decreto Legislativo 1472, decreto legislativo que faculta el Programa Nacional de Alimentación Escolar Caliwarma a proporcionar excepcionalmente alimentos para el personal en situación de vulnerabilidad en el marco de la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Adicionalmente, el proyecto restringe el ámbito que ya cubre Caliwarma, toda vez que plantea únicamente dar cobertura a los alumnos de las instituciones educativas públicas de los niveles inicial, primaria, en situaciones vulnerables, excluyendo a los estudiantes de estos niveles que no se encuentran en tal condición, pero que tienen el derecho a que se les brinde alimentación. Asimismo, se vulnera el derecho de los estudiantes del nivel de educación secundaria, ubicados en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana, comprendidos en la base de datos oficial de pueblos indígenas, en el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de jornada escolar completa y en el nivel de educación secundaria bajo las formas de atención diversificadas y o modelos de servicio educativo que actualmente reciben atención. Asimismo, el proyecto de ley estaría vulnerando la prohibición de la creación de gasto público establecida en el artículo 79 constitucional, a la vez que duplicaría funciones y competencias ya asignadas, lo que contraviene el principio de eficiencia establecido en el inciso 2 del artículo 2 del título preliminar de la Ley 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y el principio de organización e integración establecido en el inciso 1 del artículo 5 del título preliminar de la LOPE. Este último señala que las entidades del Poder Ejecutivo se organizan en un régimen jerarquizado y desconcentrado, cuando corresponda, sobre la base de las funciones y competencias afines, evitando la duplicidad y superposición de funciones. Adicionalmente, la iniciativa vulnera la potestad exclusiva del Poder Ejecutivo de establecer la forma en que se organiza para efecto de prestación de los servicios a su cargo, y para tal efecto, la norma de aprobación es emitida en el ámbito de competencia de este poder del Estado. Esto es vía decreto supremo, no pudiendo delegarse ni transferirse dicha atribución conforme al principio de competencia establecido en el numeral 2 del artículo 6 del título preliminar de la LOPE, ya que esto vulneraría además el principio de separación de poderes, regulado en el artículo 43 de la Constitución Política del Perú. Por las razones señaladas y detalladas en el predictamen, la Comisión propone la no aprobación del proyecto de ley. Gracias. Muchísimas gracias. En cuanto a este punto de la agenda, se concede el uso de la palabra a los congresistas que deseen intervenir. Habiéndose agotado el debate, solicito a la Secretaría Técnica proceda a verificar la votación nominal. ¿Cómo no, señor presidente? Se consulta la aprobación del predictamen del proyecto de ley 449. Congresista Reyes. A favor. Gracias. Congresista Portero. Vuelvo a llamar. Congresista
Congresista Miguel Sixia, por favor, el sentido de su voto. Vuelvo a llamar. Congresista Infantes. A favor. Gracias, congresista Infantes. Congresista Julón. A favor. Gracias, congresista Julón. Congresista Paredes. A favor. Le consigne, señora congresista. A favor. Paredes Castro, a favor. Gracias, congresista Paredes. Congresista Julón, consigne su voto. Gracias. Congresista Ramírez. Vuelvo a llamar. Congresista Yarrow. A favor. Gracias, congresista. Voy a volver a llamar a los congresistas que no han dado respuesta. Primeramente, consultar si en el chat alguien ha dejado constancia de su voto. No. Entonces, vuelvo a llamar, por favor. Congresista Portero. La congresista Portero indica en el chat que se consigne su voto a favor. Eso es lo que estoy procediendo a hacer. Congresista Portero, a favor. Congresista Ramírez. Congresista Ramírez. Congresista Sixia. Congresista Sixia, a favor. Consigno su voto, señor congresista. Gracias, señorita secretaria. Señorita secretaria, disculpe. Edith Julón, sí tomó nota mi voto a favor. Sí, señora congresista, su voto a favor está consignado. Señor presidente, han votado a favor usted, la congresista Portero, el congresista Sixia, la congresista Infantes, la congresista Julón, la congresista Paredes, la congresista Yarrow. Son 7 votos a favor, ese es el quórum reglamentario descontando las licencias de la fecha, estaría aprobado por unanimidad de los presentes. Señora secretaria técnico, considera mi voto a favor, por favor, gracias. Kelly Portalatino. Más el voto de la congresista Portalatino. 8 votos a favor por unanimidad de los presentes. Sí, muchísimas gracias. Ha sido aprobado por unanimidad, no habiendo más asuntos que tratar, siendo las 11:00 se levanta la sesión. Muchísimas gracias. Feliz Día de la Madre, señorita secretaria, colegas todos, que lo pasen muy bonito, que reflexionemos ante Dios y que Dios sea el que ilumine nuestros hogares. Feliz Día de la Madre. Hasta luego. De igual manera, señora congresista, muchas gracias y hacer extensivo el saludo de toda la comisión para ustedes también. Bien, gracias. Un feliz Día de la Madre a todas las madres, congresistas, a usted, señora secretaria. Feliz también Día de la Madre a las mamás de los congresistas, a las esposas, a todas las madres del Perú. Gracias. Gracias por la sesión de hoy día y les deseo a todas un feliz Día de la Madre, igual para sus familias. Un abrazo y gracias, presidente. Feliz Día de la Madre a todas las madres. Todas las madres.